Bien, buenas noches a todos. La sesión que vamos a empezar ahora es sobre uveitis autoinmunes. Se terminó de uveitis infecciosas en la charla anterior y empezamos ahora con la doctora Sara, que es parte del departamento de uvea del Conde de Valenciana, que en su alta especialidad nos va a dar el tema de espondiloartropatías seronegativas, ¿no? Pues en realidad las uveitis autoinmunes son un grupo muy grande de uveitis que todos debemos de buscar cuando tengamos a nuestro paciente enfrente, basados por supuesto en la clínica y basados en los hallazgos del tipo de uveitis que tiene cada paciente, ¿no? En esto de autoinmunidad es importantísimo pues eh, acordarnos un poco de la tolerancia inmune, ¿no? Entonces la tolerancia inmune pues se regula desde que los linfocitos están madurando en el timo y son liberados hacia la circulación. Entonces los linfocitos T que maduran en el timo reconocen antígenos propios y esos linfocitos T tienen dos maneras de reconocerlos, con una afinidad muy alta eh, y esas células T que reconocen con afinidad muy alta a los linfocitos propios, a las moléculas, perdón, o antígenos propios, normalmente se mueren por apoptosis. Y los que reconocen con una afinidad más baja a los antígenos propios son liberados hacia el torrente o hacia los órganos linfoides secundarios y entonces no reaccionan contra lo propio. Por otro lado, los linfocitos T normalmente que regulan esto se llaman T reguladores o linfocitos Treg, los cuales son unos linfocitos CD4 positivos y que tienen una función antiinflamatoria importante en los procesos inmunológicos, ¿no? Un profesor de inmunología pues hacía una pregunta así medio filosófica de ¿qué significa el sistema inmune? Bueno, ¿para qué tenemos el sistema inmunológico? En realidad lo que primero ve el sistema inmunológico es a nosotros mismos. Nuestro sistema inmune ve a nuestras propias células, a nuestras propias moléculas de la superficie de nuestras propias células y después ve a lo extraño que entra al organismo y reacciona contra lo extraño. Entonces, en sí es como si el sistema inmunológico no está, lo podemos pensar al revés, no está diseñado más que para reconocernos a nosotros mismos en un momento dado y poder reconocer a lo extraño y defendernos de lo extraño, ¿no? Como son todos los antígenos que vienen del exterior. Pero desafortunadamente se pierde ese reconocimiento o hay antígenos extraños que tienen moléculas muy parecidas a nuestras moléculas de nuestras propias células y entonces hay una reacción que puede ser cruzada y entonces el sistema inmunológico, aunque tiene tolerancia a lo propio, pierde esa tolerancia a lo propio, se confunde en el ataque y entonces ataca lo propio, ¿no? Entonces, todas las enfermedades autoinmunes son muy interesantes y el diagnóstico, pues igual que todas las demás uveitis, ¿no? El diagnóstico oportuno, el diagnóstico temprano, nos lleva a un buen tratamiento y a que podamos mejorar la función visual de cada paciente. Bueno, entonces en este tema que inicia, pues es un tema muy interesante que la doctora Sara nos va a platicar sobre este tipo de patología y que es muy frecuente realmente en nuestro medio. Entonces, Sara, yo creo que podemos empezar cuando tú quieras.
Ok. Buenas noches para todos. Así como bien dijo el doctor, hoy iniciamos el módulo de uveitis autoinmune, ya habiendo terminado el módulo de las uveitis de origen infecciosa, y damos inicio con las espondiloartropatías seronegativas. En la uveitis, teniendo en cuenta el contexto sistémico, bueno, en el total de uveitis que vemos, aproximadamente el 75% de los casos va a corresponder a una uveitis anterior. Es la forma más frecuente de enfermedad inflamatoria intraocular y es la manifestación ocular más común dentro de las enfermedades sistémicas autoinmunes. El diagnóstico diferencial es amplio, hay aproximadamente 70 causas de uveitis anterior, pero en las uveitis asociadas a HLA-B27 y la espondiloartropatía seronegativas constituyen en un gran porcentaje de esas causas, por lo que es importante conocerlas. En las espondiloartropatías seronegativas en realidad es un grupo de enfermedades que incluye la espondilitis anquilosante, la artritis reactiva, la artritis psoriásica y la artritis enteropática o asociada a enfermedad inflamatoria intestinal. Pero este grupo de enfermedades tiene ciertos rasgos que son compartidos entre ellas. Las características son clínicas, patológicas e inmunogenéticas. Todas estas enfermedades se presentan o pueden presentar en el curso de la enfermedad una sacroilitis en radiográfica. La sacroilitis, así como se ve en la imagen, es la inflamación de la articulación en sí o en lo que implica la articulación, como los ligamentos, el músculo, entre el sacro y el ilio. Em, También se presenta asociada a esta las artritis periféricas que generalmente son asimétricas en los miembros inferiores. Como su nombre lo dice, cero negativo, tiene que haber una ausencia de otros de marcadores serológicos como el factor reumatoide y los anticuerpos antinucleares. Y existe una fuerte asociación con el HLA-B27. En estas enfermedades tienen una tendencia a la inflamación ocular, por la que le estamos mencionando, ¿verdad? Que principalmente se manifiestan como uveitis anteriores. También tiene una gran variedad de lesiones mucocutáneas y ocasionalmente pueden haber anomalías cardíacas. Bueno, el nexo genético, el HLA-B27. De las uveitis anteriores, un 40 o un 50%, que es un gran número, o sea, aproximadamente la mitad de los casos, presenta HLA-B27 positivo. El 90% de los pacientes con espondilitis anquilosante presentan HLA-B27 positivo, pero del total de pacientes que presentan HLA-B27, solo un cuarto va a desarrollar una espondiloartritis o una enfermedad ocular. Em, entonces, la positividad del antígeno por sí solo no confirma una enfermedad. La documentación es útil en pacientes con criterios clínicos que aún no desarrollaron una sacroileitis en radiológica. Bueno, pasando a la primera enfermedad de este grupo, tenemos a la espondilitis anquilosante. Generalmente el inicio de esta enfermedad es en la segunda a la tercera década, o sea, en general son pacientes hombres jóvenes. Y el 96% de los casos, como había mencionado, van a presentar HLA-B27 positivo y aproximadamente el 50% de los pacientes tienen un familiar de primer grado con la enfermedad. La uveitis anterior es la manifestación extraarticular más común y la espondilitis anquilosante es la afección sistémica más frecuente en hombres con uveitis anterior. Las manifestaciones articulares pueden presentar una afectación axial, es decir, axial nos referimos a lo que sería la columna vertebral y la articulación sacroiliaca, y en manifestaciones articulares periféricas. Generalmente se presenta como un dolor lumbar en que presenta rigidez por la mañana y mejora con el ejercicio. Es muy en estas enfermedades y en general en las patologías relacionadas a la uva, es muy importante el interrogatorio dirigido, porque en general los pacientes no consideran en una consulta oftalmológica contar que tienen un dolor en la espalda baja. Entonces, generalmente te cuentan una vez que se le realiza la pregunta, ¿verdad? Este dolor generalmente es sordo, intermitente al inicio
pero con el tiempo se vuelve persistente y bilateral. En la enfermedad avanzada se ve una anquilosis, o sea, en una reducción de los movimientos, tanto sacroiliaca como vertebral, y se pierden las curvaturas normales de la columna, como la lordosis lumbar y la cifosis dorsocervical. En la imagen del medio podemos ver lo que se conoce como la columna de bambú, que es por la inflamación, se produce una fusión de las vértebras. Afortunadamente, hoy en día es infrecuente ver esta manifestación gracias al diagnóstico y el tratamiento temprano. En cuanto a las manifestaciones periféricas, se presenta una artritis en que está aproximadamente en el 35% de los casos. En algunos casos puede ser la manifestación inicial, pero en general se da a lo largo de la enfermedad y merece una especial atención la articulación temporomandibular, que se encuentra afectada en el 10%. En la entesopatía, por entesopatía se entiende a la inflamación de los ligamentos en su inserción en los huesos. Generalmente se ve en la tendinitis aquilea, o sea, en la inserción en el calcáneo, la fascitis plantar y la dactilitis. En cuanto a manifestaciones que son extraarticulares, se puede presentar insuficiencia aórtica, fibrosis pulmonar, en amiloidosis. Las manifestaciones oculares, la la uveitis relacionada a la espondilitis anquilosante es algo muy característico porque son uveitis explosivas que presentan hipopión, son de inicio agudo, son típicamente unilaterales pero recurrentes y en esas recurrencias suele presentar alternancia entre un ojo y otro, entonces finalmente en el tiempo se vuelve bilateral. Puede presentar, al igual que en esto sí se parece a cualquier uveitis anterior, ¿verdad? La hiperemia límbica, los precipitados queráticos, pero sí, como dije, el exudado fibrinoso, o sea, esa reacción celular intensa, es más característico de la espondilitis anquilosante, así como la asociación con el hipopio. En el segmento posterior generalmente está respetado. Generalmente digo porque no siempre. En su mayoría sí son uveitis anteriores, pero puede presentar ocasionalmente vitreitis, papilitis o una vasculopatía retiniana. Y en el caso de inflamaciones de larga evolución, se puede presentar edema macular quístico. En Habitualmente o clásicamente, la forma de clasificar, la forma de diagnosticar la espondilitis anquilosante era a través de los criterios de Nueva York modificados, que fue lo que prácticamente todos aprendimos durante la carrera de medicina, pero realmente esto ya se fue creado en 1984, o sea que a lo largo de estos años se vieron ciertas fallas en estos criterios. Principalmente que se necesita ya una evolución larga y para realizar el diagnóstico. El diagnóstico definitivo se da por un criterio radiológico, que es la sacroileitis, y tiene que estar asociado por lo menos uno de los tres criterios clínicos, que eran dolor y rigidez lumbar de más de 3 meses, una limitación del movimiento de la columna lumbar y una disminución de la expansión torácica. Para tener una limitación del movimiento de la columna y una disminución de la expansión torácica, realmente la enfermedad tendría que estar muy avanzada. Entonces, lo que se buscó a lo largo de estos años es una forma de diagnosticar antes de tener consecuencias muy graves en la espondilitis anquilosante. En el 2006 se creó 2009, perdón, unos nuevos criterios, pero lo que tenían es que tenían una especificidad muy baja. Entonces, pacientes que presentaban un dolor lumbar eran considerados ya dentro de la espondilitis anquilosante sin realmente presentarla. Se tendía al sobrediagnóstico. Entonces, en el 2025 se crearon los criterios de clasificación entre la Sociedad Internacional de Evaluación de la Espondiloartritis y la Red de Investigación de Tratamiento de la Espondiloartritis. Em, para entrar en este criterio se tiene que tener un criterio como de inclusión, digamos, que es la historia clínica de dolor de más de 3 meses.
y ya luego se le da una puntuación según qué tan específico es en el síntoma. Por ejemplo, se tienen que sumar 11 puntos. Tener a la resonancia magnética evidencia de sacroiliitis nos da un puntaje de 8 puntos. Ya solo se necesitarían 3 puntos para llegar a los 11. Entonces, si tenemos un paciente con un dolor crónico de la espalda baja de más de 3 meses asociado a una resonancia compatible, eso ya haría el diagnóstico de espondiloartritis. En cambio, si solo tenemos HLA-B27 positivo, eso nos da solo 4 puntos y necesitaríamos 7 puntos adicionales, que ya podría ser síntomas un poco menos específicos, como el dolor inflamatorio o una uveitis. Entonces, actualmente este es el mejor sistema para clasificar o para diagnosticar la espondilitis anquilosante sin hacer un sobrediagnóstico y sin tampoco dejar pasar mucho tiempo que hayan características muy crónicas para poder realizar el diagnóstico. Entonces, ¿qué estudios complementarios pedimos en estos pacientes para realizar el diagnóstico? La radiografía simple, pero la radiografía simple tiene su limitación, como habíamos visto en los primeros criterios, se usaba la radiografía, pero puede ser normal en etapas tempranas. En cambio, la resonancia magnética tiene una mayor sensibilidad. También el HLA-B27 apoya el diagnóstico, pero no lo confirma porque la mayoría de los pacientes que tienen HLA-B27 no van a desarrollar la enfermedad. Se vio también que no hay diferencias significativas en complicaciones oculares si los pacientes son HLA-27 positivo o negativo. En cuanto al diagnóstico diferencial, tenemos que tener en cuenta las otras formas de espondiloartropatía seronegativas, como la artritis reactiva y la psoriásica que vamos a ver a lo largo de la clase. Y siempre la diferenciación depende de la historia clínica, las características extraoculares y los hallazgos radiológicos específicos, porque como habíamos visto, las características de las manifestaciones articulares son muy similares entre ellas. Entonces, siempre, pero siempre la historia clínica es mandatoria. En cuanto al tratamiento, el manejo de primera línea son los AINES, los antiinflamatorios no esteroideos, para en los ataques agudos. Si la enfermedad no se logra controlar con los AINES, se puede recurrir a la sulfasalacina, que es un FARME, un grupo de FARMES, o sea, que quiere decir fármacos antirreumáticos modificadores de la enfermedad. Ya cuando la enfermedad no responde a estos fármacos, existen varios estudios de la producción de TNF-alfa, entonces se pueden usar en fármacos biológicos anti-TNF. Además, se debe asociar otra, o sea, se debe incluir medidas no medicamentosas como la fisioterapia, el ejercicio postural y el cese tabáquico que se vio que retrasan la progresión. En cuanto al manejo ocular, esto básicamente va a ser lo mismo en todos, que es el manejo con corticosteroides tópicos frecuentes, más cicloplegia midriasis, para reducir el dolor y evitar las sinequias posteriores. En caso de que ya se presente un edema macular quístico o una mala respuesta a los corticosteroides tópicos, se puede optar por inyecciones perioculares o por ciclos cortos de corticosteroides sistémicos. También la inmunomodulación ahorradora de esteroides, así como en el tratamiento del manejo articular, también evita la recurrencia frecuente o la cronicidad de la uveitis. Como segunda enfermedad vamos a hablar de la artritis reactiva. La artritis reactiva está caracterizada por una triada clásica en la que tenemos artritis, uretritis inespecífica y conjuntivitis. Generalmente esta enfermedad se ve desencadenada por una infección previa. Los gatillos infecciosos pueden ser o tanto una enfermedad genitourinaria que llamamos posvenérea, generalmente el agente infeccioso reconocido es la clamidia trachomatis. En el caso de que de las enfermedades posvenéreas hay un mayor predominio masculino
Y en el caso de la enfermedad postdisentérica, que puede ser Shigella, Salmonella, Campylobacter y Yersinia, se ve que afecta por igual a hombres y mujeres. Generalmente el rango etario es en 18 y 40 años, igualmente son personas jóvenes. Y el 50 a 75% de los casos van a presentar HLA-B27 positivo. La artritis reactiva no es muy frecuente, representa solo el 2% de todas las espondiloartropatías. Como manifestaciones articulares y extraarticulares, vamos a tener que el inicio de las manifestaciones articulares se da en posterior al mes, entre 4 a 6 semanas posterior al episodio desencadenante, que puede ser tanto o la uretritis o la diarrea. En general, los pacientes no recuerdan este episodio, pero esa es la frecuencia que se vio. Se presenta como una artritis asimétrica, oligoarticular y migratoria. Generalmente se dan en las articulaciones de los miembros inferiores, como rodillas, tobillos y dedos de los pies. Se presenta la sacroiliitis en hasta 70% de los pacientes, siempre relacionada con la HLA-B27 positivo. También hay entesopatía, como habíamos visto en la espondilitis anquilosante. En cuanto a las manifestaciones extraarticulares, aproximadamente el 90% va a presentar uretritis. También se pueden ver prostatitis, cervicitis o vaginitis. Si bien lo clásico es esta triada que habíamos visto de artritis, uretritis y conjuntivitis, existen dos entidades que son muy importantes en el diagnóstico, en caso de estar presentes, que son la queratodermia blenorrágica, que son estas manifestaciones eritematosas y desescamativas tanto en palmas como en plantas. Acá en las imágenes se pueden ver en diferentes estadios, cómo se presenta inicialmente y cómo ya una vez que es desescamativa. Y la balanitis circinada, que son estas lesiones también eritematosas en el glande del pene. Existe afectación ocular en el 20% de los pacientes aproximadamente. El hallazgo más común en general es la conjuntivitis, que se presenta como una conjuntivitis leve, es bilateral, mucopurulenta. Si se realizan cultivos de esta secreción, generalmente son negativos. O sea, para no decir todas, en general son negativos. En la cantidad de pacientes que va a presentar uveitis anterior es menor, solamente un 3 al 12%. En la conjuntivitis generalmente es como de 7 a 10 días, como una conjuntivitis clásica. La uveitis en general es aguda, unilateral y recurrente, al igual que en la espondilitis anquilosante. En la recurrencia puede afectar al otro ojo. Y es más frecuente que se presente la uveitis en los pacientes con HLA-B27 positivo. En los casos más graves se puede producir hipopión y también se pueden desarrollar un glaucoma secundario por las sinequias o en el caso de presentar trabeculitis. También, aparte de la conjuntivitis y la uveitis anterior, es raro, pero también se pueden presentar epiescleritis o escleritis que generalmente son anteriores y difusas. En cuanto a los diagnósticos, para realizar el diagnóstico de la artritis reactiva, se debe tener no existe como unos criterios universalmente aceptados, sino que se basa en una combinación de características clínicas típicas de la enfermedad, antecedentes de una infección previa y principalmente la exclusión de otras causas de artritis. Podemos apoyarnos con estudios de laboratorio y estudios de imágenes. En los estudios de laboratorio podemos solicitar en los marcadores inflamatorios clásicos como la velocidad de sedimentación globular o el PCR, en- pero estos no son ni mucho menos específicos para esta enfermedad. Se puede hacer pruebas microbiológicas ya dependiendo de cuál fue la sospecha o cuál fue la infección previa. Em, Se puede realizar cultivo de heces o en PCR de clamidia trachomatis. Sabemos que la clamidia, al ser perdón, una bacteria intracelular, no aparece en los cultivos comunes, pero sí en el PCR de orina. En un 50% de los casos sí se puede detectar en el patógeno desencadenante, pero que no, que los cultivos vengan negativos tampoco excluyen el diagnóstico. La prueba HLA-B27 y se puede realizar un análisis del líquido sinovial, no para buscar la causa,
sino que para diferenciar de una artritis séptica, porque el líquido sinovial en la artritis reactiva es estéril. En cuanto a los estudios de imágenes, siempre apoyarnos. La radiografía simple, la alimentación es la misma para todas. En general no es sensible y no se detectan cambios tempranos, pero sí con la ecografía y la resonancia magnética. Ahí buscamos cambios erosivos tempranos, em, entesitis, sinovitis, especialmente en el tendón de Aquiles y la fascia plantar, que son características distintivas de la artritis reactiva. En cuanto el tratamiento, se basa en tres pilares. El primero sería la infección desencadenante, luego la gravedad musculoesquelética y las manifestaciones extraarticulares. Al ser esta una artritis relacionada a una infección previa, en general, aunque en la infección primaria sí está indicado el tratamiento con antibióticos para la infección entérica, o sea, en el momento de tener una gastroenteritis em, que se sabe por cultivo que es por alguna bacteria, en general sí se usa antibióticos. Pero ya una vez que la artritis es crónica, no se recomienda el uso de antibióticos en caso de que la infección sea entérica. Es distinta si la infección es posvenera o una infección, o sea, es decir, una infección por Clamidia trachomatis. En ese caso sí está indicado el uso de antibióticos y tenemos varios esquemas, ¿verdad? El que más usamos generalmente es la doxiciclina de 100 miligramos cada 12 horas por 10 a 14 días, pero existen otras opciones. Y siempre es importante tratar a la pareja sexual para prevenir la reinfección, que es algo muy frecuente que se le trata a una pareja, pero que se le trata al paciente. Pero si la pareja presenta también la infección, entonces no ocurre una reinfección en el tiempo. En cuanto a los síntomas articulares, tenemos que realizar un manejo escalonado, al igual que en la espondilitis anquilosante. Los AINES son tratamiento de primera línea para la artritis aguda y en general da un control eficaz de los síntomas si estos son leves. Em, si la inflamación es persistente en articulaciones más grandes, o ya son casos un poquito más graves o refractarios, se pueden usar glucocorticoides intraarticulares. Em, si no funciona con esto, el siguiente escalón ya sería un FARME, que el de elección es, al igual que en la espondilitis anquilosante, la sulfasalacina, en los casos en los que persisten varias semanas o se cronifican los síntomas. Ya si esto falla, de nuevo, hay que considerar la terapia biológica con anti-TNF, también se puede utilizar anti-interleucina 17. En cuanto a los otros que normalmente usamos, como el metotrexato y acetoprina, tiene una evidencia limitada en la artritis reactiva, por lo que no son de elección. En las manifestaciones extraarticulares, vemos según el caso, en general estas no representan como mucha gravedad. Tanto la conjuntivitis, como habíamos dicho, generalmente dura 7 a 10 días, pero en la uveitis anterior sí, usamos los corticoides tópicos. En casos recurrentes o ineficaces, también considerar la terapia inmunomoduladora. Las úlceras de la mucosa oral generalmente son autolimitadas, a veces se pueden usar en analgésicos o corticosteroides tópicos y en los cambios como la queratoderma blenorrágica, en los casos leves también son tópicas, pero ya en los casos refractarios se deben considerar los FARME o la medicación biológica. Como tercera enfermedad que vamos a ver, tenemos a la artritis psoriásica, que también es una artritis inflamatoria seronegativa que está asociada a la psoriasis cutánea o ungueal y tiene un espectro amplio de manifestaciones articulares. El 20% de los pacientes con psoriasis va a desarrollar una artritis psoriásica. Si bien no es la gran mayoría, es un número importante a considerar. En esta artritis sí se ve en una edad un poquito más tardía que las otras dos anteriores, generalmente 30 a 40 años. En la historia familiar aparece en aproximadamente el 30 al 50% de los casos, lo que sugiere que hay factores genéticos y también asociados factores ambientales para desarrollar la enfermedad. Hay un sinfín de asociaciones genéticas que se están estudiando para la artritis psoriásica. em,
Como siempre, la HLA-B27 es específica hacia acroilitis y espondilitis psoriásicas. Existe un fenómeno que se llama el fenómeno de Kepner articular, que también se ve, o sea, que en realidad es el fenómeno en la psoriasis en sí, en la que si hay un traumatismo en una zona de la piel, puede desencadenar un brote de psoriasis en ese lugar. Esto también se puede traspolar a la articulación. Si existe un traumatismo sobre una articulación, puede desencadenar un brote de artritis psoriásica en ese mismo sitio. La artritis tiene 5 patrones articulares de, en las que se puede manifestar. La más frecuente es la oligoarticular asimétrica. Oligoarticular quiere decir que están afectadas menos de 5 articulaciones. La mayoría de los casos va a presentar esta, pero también se puede presentar como una artritis monoarticular asimétrica, es decir, afecta solo una articulación. En general son las interfalángicas distales y presentan esto que en lo que se ve en la foto, que son los dedos en salchicha, que son bastante características. La dactilitis también se llama. También puede presentar una poliartritis simétrica, similar a la artritis reumatoide, solo que tendría un factor reumatoideo positivo. Se puede presentar espondiloartritis, que tiene una fuerte asociación con HLA-B27. Y la forma más grave es la artritis mutilante. Afortunadamente es poco frecuente, pero en caso de presentarse produce una osteólisis progresiva y deformidades graves. En los cambios ungueales, o sea, los cambios en las uñas, son muy frecuentes en los pacientes que presentan una artritis psoriásica. Se presentan en el 80% de los pacientes versus los pacientes que presentan psoriasis sin artritis, que serían aproximadamente solo el 15 al 30%. En cuanto a las manifestaciones oculares, aproximadamente un 20% se va a presentar también como conjuntivitis y 7 al 20% como una uveitis anterior, que será una uveitis anterior no granulomatosa, es decir, con precipitados queróticos finos. También puede presentarse hipopión, sinequia y en casos más graves con un edema macular quístico. En los pacientes que presentan psoriasis sin artritis, las características clínicas de la uveitis son distintas. Inicia a una edad más tardía, con frecuencia es bilateral, es más crónica y puede afectar al segmento posterior. Los criterios para diagnosticar la artritis psoriásica son los criterios de Caspar, en que tiene que haber primeramente una enfermedad articular inflamatoria y presentar uno de los siguientes criterios que en su mayoría son clínicos, como la psoriasis en este momento o un antecedente personal de psoriasis o un antecedente familiar de psoriasis. La afectación ungueal y dactilitis, que es lo que habíamos visto los dedos en salchicha. Factor reumatoide negativo, que ya sería un criterio de laboratorio, y signos radiológicos de neoformación ósea. Tiene una gran sensibilidad mayor al 90% y una especificidad cercana al 100% el uso de estos criterios. El diagnóstico diferencial, realmente las uveitis anteriores la uveitis anterior relacionada a la artritis psoriásica es muy similar a la asociada a espondilitis anquilosante, a la artritis reactiva o a la artritis reumatoide. En cuanto a las manifestaciones articulares, sí, es particularmente difícil, pero se pueden hacer ciertas distinciones. Por ejemplo, a diferencia de la artritis reumatoidea tiende a ser simétrica y generalmente no afecta las articulaciones interfalanges distales, lo que le había dicho que la dactilitis es muy característica de la artritis psoriásica. Y la espondiloartritis axial suele tener una edad de inicio más temprana que la artritis psoriásica. Y la afectación sacroiliaca suele ser simétrica en lugar de asimétrica. En cuanto al tratamiento, muy similar a los tratamientos anteriores, el tratamiento en ocular sería con corticoides, esteroides tópicos y cicloplegia. Si es que ya existen manifestaciones más frecuentes o mala respuesta a los tópicos, podemos optar por perioculares o sistémicos a corto plazo. En cuanto a las manifestaciones articulares y cutáneas, también se tratan con AINES. Em, a diferencia de las que vimos anteriormente, que el farme de elección era la sulfasalacina,
En este caso se prefiere el metotrexato, porque la sulfasalacina, si bien ayuda a las manifestaciones articulares, no tiene una buena respuesta en las manifestaciones cutáneas. Y si el tratamiento, si la patología ya es muy grave, se puede recurrir a los biológicos anti-TNF. Por último, tenemos a la artritis enteropática o la artritis relacionada a las enfermedades, a la enfermedad inflamatoria intestinal, como lo son la colitis ulcerosa y la enfermedad de Crohn. El 30% de los pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal va a presentar una artritis periférica y el 50-70% de la sacroiliitis asociada a la enfermedad inflamatoria intestinal va a presentar HLA-B27 positivo. Em, la artritis puede preceder a la enfermedad intestinal o puede presentarse en un paciente con una enfermedad intestinal asintomática. Las manifestaciones sistémicas, la artritis generalmente es periférica, puede ser u oligoarticular, o sea, afectar una o menos de 5 articulaciones. Generalmente predomina la afectación en rodillas y tobillos. Su actividad es paralela a la actividad intestinal. O sea, la artritis periférica progresa al igual que la actividad intestinal. En cambio, la sacroiliitis o la espondilitis, o sea, la afectación axial, no está relacionada al progreso de la enfermedad intestinal. Como otras manifestaciones similar a las demás, podemos tener entesopatía, o sea, la tendinitis calcánea, o fascitis plantar. Y las otras manifestaciones extraintestinales, tenemos el eritema nodoso, el pioderma gangrenoso, se pueden presentar lesiones orales y, como sabemos, la uveitis, ¿verdad? La uveitis anterior se presenta no en un 2 al 11% de los pacientes en general. Tiene un inicio insidioso, no es tan explosiva como la espondilitis anquilosante. Generalmente es bilateral, recurrente o crónica. En casos graves, también puede asociarse a edema macular quístico. La uveitis no es la única manifestación ocular que puede presentarse, sino que también se puede presentar como epiescleritis o escleritis. Esto es más frecuente en en los pacientes que tienen colitis o ileocolitis. La uveitis posterior es menos frecuente, pero sí está descrita una panuveitis granulomatosa con infiltrados coroideos. Puede haber vasculitis retiniana, desprendimiento seroso, incluso puede haber papilitis o neuritis retrovulvar. En el grado de inflamación ocular sí tiende a ser paralelo a la actividad intestinal o a la actividad articular. En cuanto al diagnóstico, el diagnóstico de la enfermedad inflamatoria se da por biopsia por colonoscopia y además de estudios radiológicos. Y el diagnóstico de la afectación ocular es muy similar a las otras espondiloartropatías, entonces principalmente lo que nos guía son las manifestaciones sistémicas. En cuanto al tratamiento, al igual que todo lo demás, corticosteroides tópicos más cicloplegia y en caso de haber mayor severidad, o recurrimos a los corticoides perioculares o sistémicos. Eso ya se va viendo dependiendo de la gravedad de la uveitis. La sulfasalacina ayuda a la artritis periférica y a la enfermedad intestinal, pero no tiene efecto sobre este tipo de uveitis. También siempre considerar los anti-TNF alfa. Bueno, entonces, para dar como un resumen de estas enfermedades, como dije, son similares, pero tienen ciertas características que les distinguen una de otra. Por ejemplo, la asociación con la HLA-B27, la espondilitis anquilosante, es la que tiene en mayor asociación, cercana al 90%. Los otros van entre un 50 a un 75%. También la uveitis anterior es más frecuentemente asociada a la espondilitis anquilosante. Y en el patrón también es algo que hay que tener en cuenta. En la espondilitis anquilosante es unilateral, alternante y recurrente, como habíamos dicho. En la artritis reactiva realmente es más frecuente una conjuntivitis, que es el hallazgo ocular más común.
La espondilitis anquilosante también es la que tiene mayor asociación con el hipopio. La artritis psoriásica tiene el inicio de la uveitis es más insidiosa, es bilateral, es crónica. Y en la artritis enteropática lo importante es en que la actividad ocular va paralela a la actividad intestinal. Y algo muy importante también que la sulfasalacina no es útil para tratar la uveitis asociada a la artritis enteropática. Entonces, lo que había mencionado, el patrón característico de la uveitis. Entonces, en la espondilitis anquilosante, el hipopión es así muy característico. En cambio, en la artritis reactiva, se acompaña conjuntivitis concomitante. La artritis psoriásica va a ser insidiosa, no va a ser tan explosiva como una espondilitis anquilosante. Y en la artritis enteropática también es un curso crónico. Y también en la artritis enteropática, perdón, hay un mayor riesgo relativo, o sea, no es muy frecuente, pero hay mayor probabilidad de encontrar una afectación del segmento posterior. En cuanto a las complicaciones y el manejo, son muy similares con los corticoides tópicos, la cicloplegia, siempre ir escalonando de un AINE, pasar a una inmunomodulación ahorradora de esteroides y en los casos más graves, más recurrentes, ya pensar en una terapia biológica. Entonces, ¿cómo abordamos un paciente con uveitis anterior no granulomatosa? Si bien sabemos, siempre hay que hacer la distinción, o ayuda bastante para llegar a un diagnóstico, hacer la distinción de granulomatosa y no granulomatosa. Entonces, una vez que determinamos que la uveitis anterior es no granulomatosa, se realiza el interrogatorio dirigido haciendo preguntas específicas como antecedentes de diarrea, uretritis, que nos guíe que nos guíe hacia la artritis reactiva, el tipo de dolor lumbar inflamatorio, qué articulación, o el dolor periférico, qué articulaciones afecta, los antecedentes de psoriasis o una enfermedad inflamatoria conocida. Luego se evalúan según los hallazgos según lo que encontremos en la historia clínica, se realiza una evaluación de los hallazgos sistémicos sugerentes y se determina el HLA-B27 positivo. Si hay una sospecha positiva, se deriva a reumatología. Siempre el manejo es conjunto de oftalmología con reumatología. Y si no hay hallazgo sugerente de una enfermedad, se hace el manejo oftalmológico habitual y en caso de recurrencias, volver a reevaluar, no sacar del pensamiento clínico este tipo de patologías. Estas serían las referencias y eso sería todo. Muchas gracias. Sí. Muy bien, Sara, está muy completa.